Muy bien, hermanos. Yo soy muy contento, hermano, de estar aquí con ustedes de nuevo. Siempre es un placer estar aquí en Hermosillo. Y luego, pues también ahora con la Iglesia Bautista de Hermosillo. Yo siempre estoy contento también con el Pastor Murillo, Montaño. El Pastor Murillo está en otra ciudad. El Pastor Montaño y su familia aquí, pues es un placer siempre estar aquí con ustedes. Y luego, pues mi esposo va a estar aquí por unos días. Yo voy a estar haciendo unos viajes, volviendo a la casa y volviendo otra vez. Pero aquí voy a estar aquí de vez en cuando. Y por eso estoy muy contento con este privilegio. Gracias, Pastor, también por la invitación también a estar compartir en esta tarde. Busquen conmigo, hermanos, ahora el libro de Lucas, capítulo número 1. Primer capítulo de Lucas. Y como estamos empezando esta tarde, quiero que estén pensando de la Virgen María. Y vamos a estar pensando de ella un poco, y hay mucho de su vida que es ejemplar para nosotros hoy en día. Y cuando vemos la religión como ha distorsionado mucho la vida y el propósito de ella, hasta tal manera que ni saben por qué vino. Y pues vamos a estar viendo un poco de eso ahora en esta tarde. Busca conmigo a Lucas 1, versículo 26. Les invito a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaban qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco de esta madre especial que estamos viendo y luego viendo su reacción también en este momento. Oremos. Padre Santo, gracias te doy por este privilegio siempre estar en tu casa. Señor, tu palabra dice: donde estén dos o tres congregados en tu nombre, ahí estarás también. Y Señor, sabemos que aquí estás enseñando, hablando. Yo te pido que tú tomes control de este servicio. Yo te pido que tú nos ayudes a comprender algo de María que podemos aplicar a nuestras vidas en esta tarde. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando pensamos del Día de las Madres, que va a estar ahora en otros 2 días más, cuando vemos la historia moderna de este día, vemos que fue establecido ese día en 1907 en la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. Fue la primer récord del Día de la Madre ahí en 1907 en México. La primera celebración de la historia moderna fue en Oaxaca, en México, en 1913, cuando la esposa de un pastor metodista retomó la idea después de encontrar una revista que comentaba la celebración. Y por cuando vemos el principio de algo que es muy grande en nuestra cultura especial, y cuando pensamos de que es algo bueno reconocer a nuestras mamás también. Y cuando vemos las fechas en el mundo, el 10 de mayo es el día que siempre es celebrado en unos pocos países como México, El Salvador, Guatemala, pero la mayoría es el segundo domingo de mayo, como los Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Perú y otros 5 o 6 más. Y por cuando vemos ahora de este día, es algo que es celebrado durante esta temporada prácticamente en todo el mundo. Cuando pensamos en
madres famosas que hay en la Biblia, pues pueden recordar a Eva. Eva siendo la esposa de Adán, los primeros padres de la humanidad. Podemos pensar en Sara. Ella fue la esposa de Abraham, el padre de Israel. Jocabed, ella fue la madre de Moisés y lo cuidaba. Ana, madre de Samuel. María, madre de Jesús. Cuando pensamos en María, madre de Jesús, pues hice la pregunta que vemos ahora en la pantalla, la madre de quién. Cuando hablamos de ella, la madre de quién. Cuando vemos ahora la Virgen, pues como nosotros ya sabemos, dio luz a Jesucristo. En la Iglesia Católica su manera es muy diferente. Ellos la ven como la bendita, su capacidad para interceder. Es en sus apariciones en otros en la historia, pues como la famosa Juan Diego en 1531. Madre de Dios es una parte de sus rezos que están haciendo. Cuando están rezando dicen Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, Señora y Madre nuestra. Por eso la palabra que estamos haciendo, la pregunta es, ¿la Madre de Dios? Cuando pensamos de Jesucristo, yo sé que estoy hablando a los más conocidos aquí en la iglesia, ya están bien establecidos, pero quiero estar viendo un poco acerca de lo que están diciendo. Cuando pensamos en Jesucristo, Él no es conocido en la Biblia como el Hijo de María, más bien el Hijo de Dios. Cuando vemos en la Biblia siempre es el Hijo de Dios, no el Hijo de la Virgen, el Hijo de Dios. Y nosotros vemos ahí en nuestras notas en Juan 20 y 31 como Jesús, el Hijo de Dios. María es la madre de Jesús y lo vemos ahí también en Mateo 2:11. Al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, no sino lo adoraron. Ellos vieron el objeto de la oración desde ese momento. Vemos que Dios es eterno y sin origen. Vemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Ahora, María sí era alguien importante y especial. Ella sí fue escogida. Ella sí merece honor en su lado. Pero vamos a estar viendo en este momento la relación que María tuvo con esa aparición del ángel. Hay que recordar la idea de la aparición en la Iglesia Católica. Y por eso cuando estamos viendo bíblicamente, quiero ver algunos atributos que nos pueden ayudar a nosotros también, porque Dios aún está llamando. Dios aún está escogiendo. Dios aún tiene el lugar para cada uno de nosotros. Tenemos un lugar, ahora no igual como ella obviamente, pero un lugar escogido por Dios. Por eso, cuando Dios está mostrándonos a su voluntad en nuestras vidas, ¿cómo respondemos a nuestro Señor? Por eso quiero estar pensando en eso en esta tarde y luego también aplicarlo a nuestras vidas. Cuando Dios te habla, ¿cómo respondes? Cuando Dios te habla, ¿cómo reacciona? Por eso ahora vamos a estar viendo, y yo dejé en sus notas algunos espacios que los pueden llenar si tienen su pluma en esta tarde. Número 1, vamos a ver su reacción. La reacción de María en ese momento. Cuando vemos a su reacción, versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando vemos la reacción de ella, es algo muy importante que vemos, porque primero vemos su confesión. Primero, cuando ella está hablando, vemos la imposibilidad. Ella está diciendo, ángel, no es posible porque no conozco varón. Ella era una virgen, ella era desposada, estuvo esperando a juntarse con su marido y por eso ella en ese momento estuvo viendo la imposibilidad. En su opinión, no vio que era posible
Cuando ella estuvo hablando, una persona como un nadie, no soy nadie, humilde, no una falsa humildad, sino una humildad verdadera que ella estuvo mostrando en ese momento. Estoy diciendo, ¿quién soy yo para eso? Y hermano, cuando yo pienso de nuestras vidas y cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos pone en su voluntad, como yo antes misionero, ahora pastor hispano en Lancaster, California, cuando Dios nos pone en nuestro lugar, pues ¿quiénes somos nosotros? Pues no somos nadie. Pero somos alguien cuando Dios nos pone en el lugar que nos pone. Cuando Dios nos escoge por algo importante. Su lugar tal vez es enseñando a niños en una escuela dominical, o tal vez está saliendo a ganar almas, espero que sí, o tal vez anda en otro aspecto sirviendo a Dios. Dios tiene algo que es igual de importancia, que ni merecemos servir a nuestro Señor. Vemos su testimonio. Cuando vemos a ella vio la necesidad de un Salvador. Versículo 46 dice aquí en nuestra palabra: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por eso, viendo al Señor su necesidad en su testimonio, Él es el santo que vemos ahí en versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Su confianza estuvo en su Señor. Por eso su confesión era todo acerca de Dios, todo acerca de ese niño que iba a nacer, nada de ella misma. Y hermano, con nuestras vidas necesitamos tener una confesión cuando Dios nos escoge por algo. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios escoge a todos creyentes. No hay ningún creyente para ser salvo, para no hacer nada. No hay ninguno que simplemente está aquí para ocupar aire. Estamos aquí por un propósito. Porque la verdad es que hay una vida mucho mejor que esta en el cielo. Hay algo que nos espera mucho mejor que lo que tenemos hoy en día. Y si quisiéramos tener lo mejor, pues sería mucho más mejor ir al cielo que quedarnos aquí en esa tierra. Si estamos aquí con un propósito, su confesión. También vemos su conversión. Inciso B, su conversión, gracia, la gracia de Dios que vemos en la vida de ella. La frase en versículo 28, muy favorecido, muy favorecida. Vemos también el Señor es contigo. Vemos en la gracia demostrada en la vida de ella. Vemos su testimonio que acabamos de leer, versículo 47, de su salvación, nacido de nuevo, una conversión. Cuando hablamos de una conversión no es simplemente repitiendo una oración o haciendo un rezo también delante de Dios. Una conversión es eso, significa conversión, convertido. Con nosotros venimos, yo tengo algunos dólares, dudo que tengo nada en mi bolsa, pero debo tener algunos dólares en mi bolsa. Si los quiero usar aquí, pues necesito convertirlos. Es una conversión. Por eso en su primer estado no puede ser mucho, pero en el otro nuevo estado puede ser mucho más. Y luego cuando vemos nuestra vida de conversión, la vemos en la vida de María. Su vida fue transformada desde ese momento del encuentro de ese ángel hasta el día que fue con el Señor. Vemos que su vida no era igual. Una conversión verdadera en ella. La conversión siempre comienza con la salvación, la vida eterna, y luego sigue hasta toda la vida. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso nosotros estamos aquí. La evidencia de la salvación es la vida cambiada. ¿Cómo es que conocemos al Señor? Y sabemos porque Él hace algo que nosotros no lo podemos hacer. Su confesión, su conversión, pero también vemos su carácter. Su carácter. Ella era moralmente pura. Cuando el ángel, o cuando más bien Dios escogió a ella,
la Virgen María. La conocemos como la Virgen María. No siempre era una virgen porque sí fue casada también. Pero vemos con ella fue escogida por la persona que era. Ella tenía un testimonio, una persona de carácter. Ella pues no tuvo dudas en decir al ángel en cómo estaba su estado en ese momento. Ella estuvo manteniéndose pura para el marido que ella iba a tener. Ella era mentalmente pura. Vemos que dice en versículo 28, hablando de ella entre las mujeres, no entre las señoritas, sino entre las mujeres. Ella era favorecida entre las mujeres. Vemos que era inocente, vemos que ella cumplió con su tarea, ella mantuvo su pureza en su vida, era una señora más adelante, pura delante del Señor. Cuando vemos con ella, mantuvo su vida con el Señor. Por el tiempo que indicado, ella ahí estuvo con él. Pero vemos ahí en Mateo 1:24, dice ahí nuestras notas están, y despertando José del sueño, hizo como el ángel Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ella era la esposa verdadera y legítima de José. Por eso no se mantuvo pura en su manera de relaciones, sino que en su vida delante de Dios. Era fiel a su marido. Lo vemos en Mateo 13:55. Dice, ¿no es el hijo del carpintero, hablando de Cristo? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vemos que ella fue conocida, pero como esposa de José. Por eso vemos que ella, en su carácter, sabía cómo portarse correctamente, sabía cómo tomar el papel que le fue dado, y ella ahora estuvo delante en ese momento. Su reacción no elevada, su reacción humilde. Vemos número 2, su respuesta. Ahora, cuando hablamos en esta mañana, en esta tarde, Dios quiere usarnos y Él quiere usarle en su campo. El mundo es su campo y hay un lugar para cada uno. Por eso, cuando Dios está hablando, ¿cómo está reaccionando? ¿Cómo está dispuesto a la voluntad de Dios en su vida? ¿Está dispuesto a tomar la posición que Él tiene para usted? ¿Está en este momento esperando que el Señor nos use? Pero ahora, segundo, vemos la manera que respondió, su respuesta. Versículo número 38 de nuestro texto aquí, es de Lucas 1:38, dice la palabra de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, imagínese esa tarea, María. Ahora tu testimonio va a ser manchado, porque los del mundo no van a creer que era del Espíritu Santo. No van a creer que eras esa muchacha pura que pensamos que sí. Y por eso ella en ese momento estuvo dejando mucho, dejando al lado su reputación, dejando al lado su testimonio, dejando al lado sus planes, dejando al lado su marido, dejando al lado todos sus sueños de la boda, el tipo de boda que iba a tener. Todo lo que estuvo planeando, estuvo dispuesta en un momento de soltarlo al Señor, su respuesta. Por eso vemos inciso A, dirigió su atención al cumplimiento de la voluntad de Dios. Su atención para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Mis deseos ahora están en segundo lugar. Mi amor con José está en segundo lugar. Mis planes ahora están en segundo lugar. Por eso el primer lugar es simplemente cumplir lo que Dios tuvo para nosotros. Capítulo 2, versículo 16. Dice la Biblia aquí, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahora vemos en la palabra de Dios fue lo más importante. Recordando aquí en capítulo 1, versículo 38, cuando ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero su palabra fue lo que era importante. La palabra de Dios, ahora para ella, fue la palabra del ángel, una palabra de voz alta que escuchó. Nosotros sí tenemos la palabra de Dios, pero algo más seguro, que es la palabra profética para nosotros como una antorcha. Pues vemos la palabra de Dios para nosotros, pero es la misma palabra de Dios. Por eso ella está confiando en lo que Dios dijo. Dios quiere que nosotros conozcamos el deseo de Él en nuestras vidas. Y el plan de Dios siempre está con su palabra. Por eso cuando estamos escuchando la palabra predicada, es algo para aplicar a nuestras vidas ahora en este momento. Por eso cuando vemos a lo que Dios puso en su vida, ven los pastores llegaron y ella escuchaba a otros, pero dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cuando vemos, hermano, la Biblia, vemos que es para nosotros. Cuando hablamos de su Hijo, vemos es el Señor Jesucristo y ella estuvo en ese lugar. Ella entendió la necesidad de cambiar papel en su vida para criar al Hijo de Dios, para hacer el sacrificio de nuestra vida. Todo fue al lado para cumplir en su Hijo lo que era necesario. Mamá en su vida tiene una tarea, la tarea es preparar a su hijo para la tarea que Dios tiene para sus hijos. No es para su deseo, sino es el deseo de Dios en sus hijos. Dios tiene algo mucho más grande que quiere hacer con sus hijos que ustedes saben. Dios quiere usarles para algo grande en su vida, pero muchas veces pensamos en nosotros. Yo sé lo que quiero de mi hijo. Mi hijo sería un buen doctor. Mi hijo sería un buen abogado. No sé si hay una cierta cosa de buen abogado, pero vamos a hablar de eso en otra manera. Pero cuando hablamos siempre pensamos algo mejor, cuando Dios ya sabe lo mejor. Su tarea es criarlo, como ella estuvo criando a su hijo. Ella adoró con otros en el templo. Capítulo 2, versículo 22, rápidamente. 2:22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora, ella está presente, adorando a ese Señor, confirmando a Simeón ahí en versículo 25, y él esperando. Simeón es el quien profetizó, confirmó a María. Ana dio gracias en versículo 36 al 38. Y María contenta viendo todo lo que Dios está haciendo en la vida de él. Cuando venimos a adorar juntos, Dios hace algo en nuestras vidas. Tantos hay que no entienden cuando dejen la congregación, cuando dejen el compañerismo, cuando deje el momento aquí, están dejando fuera mucho que puedan ayudarnos en nuestras vidas. Es ese lugar, ese lugar. También, si estaba atenta a su marido. Cuando vemos a María, no fue María y José, sino era José y María. No era María guiando a José, fue José encargado para cuidar de ella. Y lo vemos ahí en Mateo capítulo 2, 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños ¿a quién? A José. Y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga. El ángel a él, guiándole a ella sumisa, ella siguiendo, ella atenta. Y él es el que estaba cuidándole a ella. Está hablando de la Virgen María. ¿La madre de quién? Madre de Dios. Guiando a Dios. Mandando a Dios.
No vemos a María muy diferente en la manera. José era su marido, ese legítimamente. Cuando vemos a él está allí. Por eso vamos a ver el número 3, su respeto. Su respeto. Cuando ella estuvo hablando, no quería negociar. No quería hacer un compromiso con Dios a su forma. No quería pues ayudar un poco, sino cuando volvemos ahí nuestro texto aquí, capítulo 1, 38, otra vez, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que tú dices, aquí estoy. Ella estuvo, y vemos la disponibilidad a la voluntad de Dios. La disponibilidad a la voluntad de Dios. Cuando vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, si no está dispuesto, no lo puede hacer. Dios no está en el cielo rogando. Él no es nuestro siervo, Él es nuestro Señor. No le mandamos a Él nos manda a nosotros. Y por eso cuando alguien dice, pues, Señor, no quiero, bueno, Él va a encontrar a alguien probablemente mejor que usted por esa tarea que Él tenía para usted. Dios no nos necesita, nos quiere bendecir, nos quiere usar. Y por eso vemos ahí disponible a lo que era la voluntad de Dios, lo que sea. Ahora, cuando vemos la vida de la Virgen María, no era una tarea tan fácil. Y cuando empieza a ver todos los lados de eso, vemos que era algo duro para ella. La vemos al final, cuando ahora ese Jesús está yendo a la cruz del Calvario, ni encontramos a José, ni hay historia que pasó con José. Lo más probable es que él murió dejándole a ella una viuda de una edad muy joven. Vemos que fue la vida que ella dispuesta. Señor, si significa quitar mi marido, Señor, si significa quitar mi hijo, poniéndole en la cruz del Calvario, si significa dejar todos mis deseos al lado, si significa cambiar la trayectoria de mi vida en total, ella estuvo disponible a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos tener esa manera en nuestra vida, dispuestos con nuestros hijos, dispuestos con nuestra familia. Y luego, determinación para terminar la tarea. Ella no lo entendió. Si alguien está hablando con ella, científicamente, ella no va a entender nada. Si va a hablarle como que no, pues ella simplemente tenía determinación para cumplir lo que Dios le había dicho. Cuando vemos a ella fue con Elizabeth por un tiempo y ella ahora al final llega en Belén y empieza ese camino con Dios, llevando el Hijo Jesucristo y llevándole a Él. Vemos que ella fue determinada para seguir y cumplir. Hermano, la vida está corta. Yo recuerdo cuando yo era joven, todavía estoy algo joven, pero cuando era verdaderamente muy joven. Yo vi la vejez como para allá, quién sabe para cuándo, ¿verdad? Está muy lejos y ahora está más cerca que yo esperaba en ese momento. La verdad es que esta vida está corta. No deje pasar sus oportunidades. No deje pasar lo que Dios puede hacer con sus familias, mamás, con sus hijos, con sus nietos, lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Ella era determinada. Número 4, vimos su reacción, su respuesta, su respeto, ahora su responsabilidad. Vemos ahora que tomó la responsabilidad de lo que era de ella. No tomó la responsabilidad del Espíritu Santo. Él tenía su trabajo. Ella era una virgen, no puede ser nada menos que Dios tomó su lugar. No tomó la responsabilidad de su marido. Era José quien fue llamado para llevarle llevarle a Egipto. Ella no tomó el lugar de otro, sino que su propia responsabilidad. Primero, cuando pienso de María,
Yo veo su ternura hacia al Hijo de Dios. Su ternura hacia el Hijo de Dios. Era una señora bien dócil, bien amable, bien amada. Vemos allí en Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quién? Su madre y la hermana de su madre. María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Pero vemos ella estaba esperando en la cruz. Hermanos, algo difícil sepultar a su hijo. Algo difícil sepultar a quien debe sepultar a uno. Pero vemos a ella llegando a la cruz, siguiendo en ese momento, apoyando a su hijo. Fue a su Salvador, no elevada, sino humilde con su Señor, su ternura. Y luego inciso B, su tenacidad en las pruebas. Ahora, piense un momento, todo lo que pasó con María. Y ahora llega a la cruz del Calvario. Y ahora Él está muerto en la tumba 3 días después. Ahora vemos en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que ella ahí está en ese momento, después de la muerte, resurrección y ahora la ascensión. Ni Él está, ni va a volver en ese momento, pero siguió adelante con todos, apoyando los otros seguidores, unánime con ellos. La Madre de Jesús, no la Madre de Dios, y siguiendo adelante en su Señor. Vamos en esta tarde, pensando en el Día de las Madres, que están otro par de días. ¿Cuál es la tarea que Dios tiene para usted? ¿Cuál es la reacción que tiene a su voluntad? ¿Cómo está guiando y cómo está ayudando en su hogar? ¿Cómo están sus hijos siguiendo el camino correcto? ¿Cuál es su respuesta a lo que Dios está diciendo? ¿Respeta lo que Él está haciendo en su vida? Y luego está tomando su responsabilidad para seguir al Señor. En ese Día de Madres, vamos a estar pensando en nuestro papel. Pensando que muy pronto Cristo viene. Eso lo sabemos. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Qué va a encontrar a sus hijos? ¿En qué va a encontrar a sus nietos, los más de gran edad? Yo ahora estoy pensando más en mis nietos. Quiero tener un buen ejemplo para mis nietos. Cristo viene. María fue dejada con una tarea bien grande. Y Dios tiene algo para nosotros también.